Alejandro Híjar, analista internacional. Maestro, como siempre, un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, encantados de tenerlo nuevamente, maestro. Se encendieron las alertas, prácticamente todas las alertas, con la caída de este misil presuntamente o en apariencia de fabricación rusa. Y lo digo porque Rusia se ha deslindado ya de que hubiera pues enviado un misil de este tipo a territorio entre Polonia y Ucrania. Así es, incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto en tela de juicio que este misil haya sido lanzado por Rusia. Hay mucha incertidumbre acerca de cuál es el verdadero origen de este misil. Sin embargo, esto ha prendido las alarmas, especialmente porque estamos hablando de un país, Polonia, que es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto tendría implicaciones importantes si efectivamente fuera un misil lanzado desde Rusia con toda premeditación, ya que esto pondría en enfrentamiento abierto a Rusia con la Alianza Occidental y esto obviamente tomando en cuenta la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y en particular el artículo 5 podría llevar a que Polonia, al considerar un ataque directo, pudiera hacer alusión a esta cláusula y llamar a la defensa conjunta a sus aliados de la OTAN. Esto implicaría entonces un conflicto armado. Sin embargo, mientras no se esclarezca que efectivamente es un ataque dirigido de parte de Rusia a Polonia, las alarmas no tendrían por qué sonar. Claro, sí, también llama mucho la atención esta postura que asumió el presidente Biden justo antes de iniciar o de entrar a una reunión de emergencia, que no olvidemos que justo se desarrolla el encuentro del G20 en Bali, y ahí en este marco, cuando conocen del impacto de este misil, convocan a una reunión de emergencia los del grupo de los 20. Previo a este encuentro, como usted bien lo decía, el presidente Biden declara ante medios de comunicación que era improbable que la trayectoria de este misil ruso hubiera impactado en territorio polaco y, bueno, porque, como bien lo he explicado, el hecho de que se compruebe que fue así, que fue un ataque intencionado de Rusia hacia Polonia, pues, maestro, ya mucho, si no de ahora, sino de tiempo atrás, cuando inició esta guerra entre Rusia y Ucrania, pues los malos presagios apuntan a una tercera guerra mundial, maestro. En el caso de que efectivamente se demostrara que Rusia lo hizo con toda la intención, efectivamente esto podría llevar a un conflicto armado entre Polonia y Rusia y por tanto de toda la alianza de la OTAN. Y pues esto podría efectivamente desatar una guerra mundial. Sin embargo, creo que lo que todos los actores involucrados han tratado de hacer es justamente evitar una escalada de tensiones. Ni el gobierno polaco ha salido a declarar de manera oficial que crean que este sea un ataque premeditado de Rusia. El presidente Biden y otros líderes en el marco del G20 han tratado también de calmar las aguas. Entonces, creo que en este momento lo que se está buscando es justamente evitar una escalada de tensiones. Y es que los últimos días han sido bastante complejos en el conflicto. Hemos visto una retirada de las tropas rusas de ciertos territorios estratégicos en Ucrania, pero también un relanzamiento de los ataques a infraestructura estratégica de parte de Rusia contra Ucrania, especialmente infraestructura energética, con el fin de dañar a Ucrania, especialmente ahora que el invierno está cerca. Y esto también es una preocupación para los países de Occidente, para Europa principalmente, porque hay una crisis de los costos de vida, una crisis que se ha estado agudizando, como lo vemos por ejemplo en el Reino Unido, y con la inflación, con la
escalada de los precios de los energéticos como consecuencia del conflicto, la situación es cada vez más complicada. Entonces, dadas estas circunstancias, pues difícilmente los países europeos estarían dispuestos a involucrarse en un conflicto armado que pudiera poner en una situación mucho más delicada la supervivencia de estos países. Entonces, creo que lo que buscarán los aliados de la OTAN es que las tensiones no escalen y que esto no pueda llevar cada vez más cerca tanto a Occidente como Rusia a un potencial enfrentamiento directo. Sin duda, un hecho que ha puesto muy nerviosos a los europeos y, bueno, no solamente hablando de las autoridades, sino de la población civil, del ciudadano común, que además, como usted ya lo decía, pues se acerca el invierno y será un invierno especialmente crudo por estas represalias que ha tomado el gobierno ruso contra Occidente, bueno, contra Europa particularmente, pues esta amenaza latente de estar cerrando la llave que suministra el gas a todo este continente, maestro. Así es el principal problema al que se enfrentan en estos momentos, e insisto, esto ha llevado a una alza en los costos de vida y esto se está volviendo cada vez más difícil de manejar. Los países europeos están buscando las políticas necesarias para contrarrestar los efectos de todo ello y esto obviamente les pone en una situación delicada frente a los votantes. Entonces también creo que lo que van a buscar los mandatarios es evitar una escalada también de posibles manifestaciones de parte del público, porque al final de cuentas todo esto está impactando en el bolsillo de la ciudadanía y pues estamos hablando de efectivamente un invierno que se acerca y que va a ser bastante crudo y que va a implicar costos más altos para mantener la calefacción, especialmente porque ahora el suministro de gas ya no viene de Rusia, sino que tienen que buscarlo en otros países y esto obviamente significa mayores costos de transporte y por ende mayor costo en el suministro de energía que termina impactando el bolsillo de las personas en el continente europeo. Maestro, pues haciendo alusión a lo que dijo Biden a los medios de comunicación, ya veremos en qué termina esta investigación, este misil de presunta fabricación rusa. Los rusos, insistimos, se han deslindado de haber sido los autores de este envío, de haber lanzado este misil. Y bueno, sin duda alguna, la tensión está por todo lo alto ahorita, justo allá en Europa. Maestro, le agradecemos muchísimo, como siempre, su tiempo y su disposición para dialogar con el auditorio de Señal Informativa. Muchas gracias, es un placer como siempre. Gracias, muy buenas noches. Es el maestro Miguel Alejandro Híjar, analista internacional.